Hola, estimados estudiantes. Esto es Taller de Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre en el semestre 2024-1, el cual pues ya este sería nuestro segundo webinar. Voy a explicar lo que es el foro de debate y de tipo blog relacionado a las características de un cartel de diseño. Vamos a compartir entonces la plataforma Saya en su aula virtual de diseño, de taller de diseño 2. Sí, recordarles que bueno, falta acá colocarles el plan de webinar y la aceptación, que prontamente estaré haciéndoselas, informando en el momento que los coloque para que terminen de desarrollar la parte del diagnóstico. Asimismo, pues para los que aún no han participado, esta actividad está abierta hasta el 11 de mayo. Asimismo, por aquí, en la unidad 1, primer corte, pues están las actividades de este mismo corte, que habla de las características del diseño de cartel. Ya he visto que ya han participado varios, prontamente estaré revisando. Sin embargo, pues vamos a hacer, digamos, la explicación. Conforme a esto, pues ustedes irán evaluando también su dinámica en este foro. Eh, Igualmente está la actividad de estilos versus modas, que es el diseño de carteles conforme al tipo de carteles formativos, que estaré explicando para el tercer webinar, que prontamente lo daré. Entonces voy a explicarles por acá características de un cartel de diseño. Por acá tenemos dentro de la actividad, características del cartel de diseño primer corte son 15 puntos, dentro de un 7.5% se debe realizar antes del 4, es la recomendación, pero como les digo, va a estar abierto hasta el 11 de mayo. Por aquí yo les escribo, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que ustedes lo observen. Estimado, estimada cartelista, el cartelista es el artista con la especialidad dentro de las artes gráficas llamada, llamada cartelismo, que consiste en la realización de diseño de carteles. Entonces, en este foro, ustedes desarrollarán aspectos importantes a tomar en cuenta para el diseño de carteles y por lo tanto debemos tener claro qué es un cartel de diseño, cuáles son sus características, cuáles son sus tipos, las clases y propuesta de proceso de diseño. Entonces, fíjense, con base en las lecturas, enlaces recomendados, videos, los webinars referidos al contenido 1, desarrollarán aspectos de diseño que intervienen en la creación de carteles. Aquí, pues, ustedes también darán su aporte proponiendo un proceso creativo y proceso de diseño que deben tomarse en cuenta para el buen diseño de carteles. Digamos que este aporte es de su autoría, ¿ok? Esta parte que se les está pidiendo aquí en este foro tipo blog. Deben ayudarse de texto, de imágenes, de enlaces web, de colocar fuentes bibliográficas, cuidar el diseño y la diagramación, la ortografía, redacción, es decir, la parte de aplicar net etiquetas, entre otros, que ayude, por supuesto, a la mejor visualización de su foro tipo blog. También dar opinión oportuna y activa los comentarios de valor de los participantes o de sus compañeros de clase virtual. Entonces, dentro del contenido que se pide en este foro tipo blog es el concepto de cartel de diseño, como ya les decía, y van a colocar también los elementos característicos que constituyen el cartel. Allí vamos a obtener 2 puntos. Tipos de carteles. Los tipos de carteles debo acotar que se van a clasificar en cartel formativo, cartel informativo. Van a definirlos y van a colocar las diferencias.
preferiblemente les recomiendo utilicen como un cuadro comparativo de ellos. Ahora bien, fíjense, hay clases de carteles dentro de lo que es el tipo de carteles formativo, informativo. Hay clases de carteles. También hay estilos de carteles que se han desarrollado durante la historia. Lo descubrirán en el contenido alojado allí en la parte de recursos de la unidad 1. Características del diseño de carteles. También es bueno desglosarlo. El otro ítem importante es análisis de una propuesta de diseño o una propuesta de proceso creativo que apliquen ustedes para el desarrollo de un buen cartel, cual podrían utilizar ustedes. Recuerden que en el primer webinar yo les hice una pequeña clase sobre lo que son los procesos creativos, procesos de diseño, el cual pudieran de repente tomar en cuenta si están de acuerdo con ese proceso de diseño que ustedes tengan. Pero la idea es que lo expandan. ¿Por qué? Porque debemos considerar estos aspectos que aquí los menciono. Entonces, de considerar aspectos de diseño, los cuales son funcionales, formales, contextuales y técnicos a tomar en cuenta. Entonces, esto es importante, hacer referencia a su proceso que ustedes consideren deben tener, pero haciendo referencia a estos aspectos que intervienen en el diseño, ya sea aspectos como variables y como determinantes. Este ítem debe ser una propuesta de ustedes, apoyada, por supuesto, en fuentes bibliográficas, con experiencias quizás propias de diseños anteriores o de expertos de diseño, como ustedes lo prefieran, pero sí visualicen, es lo que quiero acá, es algo muy propio de ustedes, que visualicen cómo sería su proceso de diseño en el momento de diseñar un cartel. Van a colocar también referencias bibliográficas y las deben colocar a manera de normas APA. Esto es importante porque no es lo ideal colocar solamente el enlace, sino que colocar también a manera de lo que sugiere estas normas APA, y lo pueden revisar, la parte bibliográfica. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de cómo se coloca, ya los voy a mostrar por acá, en la parte de bibliografía o de citas. ¿Sí? Tipos de fuentes para citar. Entonces, la manera de cómo colocar, si ustedes ubican la bibliografía en un libro con autor, la manera como se coloca, ¿sí? La estructura, que es apellido del autor, nombre inicial, el año publicado, el título, la ciudad y el país y el editorial. Y así, libro con editor, libros electrónicos, por lo general, pues, como se está utilizando el Internet, entonces, aquí sería, digamos, la estructura de cómo se colocan los libros electrónicos o capítulos de un libro. Asimismo, si son artículos, pues también es válido. Aquí está la estructura. Si es una enciclopedia, si es un periódico, si es una página web, ahí está la estructura de cómo colocarlo. ¿Sí? Fíjense que se pide el apellido del autor, la inicial, el nombre de la inicial del nombre, disculpen, el título del artículo, el portal. Aquí tienen variados artículos que a lo mejor están sin autor, están sin fecha. Aquí están las maneras, las estructuras de cómo colocarlo. Si de repente la información fue sacada de Twitter, de Facebook, de Instagram, de un video, sí, entonces estas son las maneras, es la estructura. Si es un video de YouTube, pues también, si es a través de fotografías, del chat GPT, también aquí tenemos esta estructura de cómo colocar el, el- la información en cuanto a bibliografía se trata. Entonces, esa es la idea con eso, rápidamente. Luego de eso, dar tu aporte, después de que participe en este foro, tipo blog, que esto es lo que va diagramado en su blog, dar un aporte, al menos a dos participantes, a tus compañeros virtuales, con comentarios de valor. Sí, por favor que no sean de repente comentarios que sí, estoy de acuerdo y ya, no, sino que complementen esa información que está dando su compañero. La idea también es colocar imágenes referidas a esto, ¿sí?
Fíjense que dice recomendaciones para esta actividad. En su entrada al foro deberá tener coherencia en su desarrollo, diagramación, imagen visual, esquema de trabajo, uso de fuentes, tamaños de letras, títulos, colores, tamaño de imágenes, apoyarse con tablas comparativas, imágenes referenciales. Entonces, la idea es que ese foro tipo blog sea coherente, ¿ok? Es un foro tipo blog, pero también va a ser de debate por el tema de que deben eh, comentar lo que escriban sus compañeros. Participan en este foro de esta siguiente manera, como dice acá, añaden un nuevo tema de debate. Vamos a abrir alguno de ustedes. Antes de irme a abrir, la entrega recomendada es hasta el 4 de mayo. La actividad estará abierta hasta el 11 de mayo. Tiene un valor de 15 puntos dentro del 10%, es decir, de 7,5. Se suma con el foro de diagnóstico anteriormente hecho. Recuerden que el foro de diagnóstico, pues me falta colocarles, pero hay chance todavía, el plan de webinar y los planes de la aceptación. ¿Ok? Entonces, atentos por allí. Les recomiendo también que no los he visto en el grupo de Telegram. Si los abrí para ustedes, ya pueden ingresar. Allí yo estoy colocando también información. Por supuesto, la coloco en la cartelera informativa, pero también pueden utilizarlo. También pueden utilizar del cajón de acá, de mensajería privada, para comunicarse conmigo. Entonces, vamos a abrir, por ejemplo, el de Isabela. Es su bloque, ¿sí? Entonces, fíjense, sí. Vamos a ver, una expresión visual. Vamos, lo iré leyendo. Recuerden que los tipos de carteles informativos, formativos, muy bien. Ok, lo único, Isabela, es que el cartel, cuando es informativo, recuerden que tiene que tener estas características de que es un cartel que el cartel es de impacto, tiene poca información. Cuando comienza a tener demasiada información, se vuelve infografía prácticamente. Entonces, atenta con eso. Podríamos de repente acomodar esta parte. Realmente es una infografía. Entonces, vamos a acomodar esos conceptos estas gráficas. Entonces, la idea con esto es que podamos hacerlo. Sí, ok, y está bien, por ejemplo, lo que es la bibliografía, bien colocada, pero los carteles sí sería bueno acomodarlos. Em, Igualmente, tratar de que, por decir, tener imágenes al respecto de este tipo de clases de carteles, está bien, y los estilos de cartel, ¿sí? Fíjense que los estilos de cartel, ya tenemos informativos, ¿sí? Cartel informativo. Pero entonces, estilo de cartel va un poco más con su arte que con nuevamente el estilo que tenga. Motivacionales tendría que ver con la parte formadora. Y clases de carteles tendría que estar dentro de lo que es carteles, las clases de carteles, ¿ok? Entonces vamos a ubicar cada uno de, la, de las imágenes de cada cartel y sería bueno ubicar una imagen de un cartel en general. Recuerden, el cartel tiene una manera clara y por lo general es una información específica, de poca información, es directo, como dice acá breve y directo para captar la información. Entonces, este tipo de cartel, repito, pues no es lo más adecuado. Así que atenta a eso. Entonces, para que puedas corregir. Igual, Cristal que le respondió lo mismo. Una información como esta debería ser más ampliada, o sea, un comentario como este debe ser más amplio para poder obtener la calificación adecuada. Entonces, atentos a eso. ¿Ok? Pendientes. Voy, ah, iba pues a darles aquí una breve explicación de cómo subir las imágenes. Aquí también ustedes pueden utilizar la tabla comparativa para colocar número de filas, pueden ser dos, y número de columnas, no, mentiras, son dos columnas para lo del cartel y
filas, pueden ser varias para que puedan ustedes subir el, las diferencias entre cartel informativo y cartel formativo, pudiendo usar algo así. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta parte. Pueden utilizar este tipo de tabla, ¿sí? Para hacer un cuadro comparativo. Esto por un lado. También ustedes pueden utilizar avanzada para ampliar lo que es este cuadro de manera que les dé más elementos, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos el cuadro comparativo en dado caso para lo que es el cartel formativo informativo. Aquí pueden utilizar también serie de títulos para diferenciar los títulos y demás. Aquí también ustedes, esto les da para seleccionar color, por ejemplo, ¿sí? Esta es la idea con esto, utilizar esto para que sea lo más agradable posible en su foro tipo blog. Por aquí, fíjense, ustedes pueden utilizar esta herramienta que se llama insertar o editar imagen. Les va a salir un cuadro de diálogo en el cual pues, ustedes van a buscar, hacer la búsqueda de un archivo referido a lo que es el cartel. Vamos a ver si yo tengo un cartel por acá dentro de eh, estas partes. Vamos a ver, creo que tengo alguno. No me gusta mucho. Vamos a ver aquí en documentos. No sé si tengo diseños. Aquí, creo que sí tengo alguno. Entonces, bueno, vamos a colocar este es viejito, pero entonces dice cartel. Mira este. Ajá, fíjense que, bueno, esto es un cartel realmente que hice para la web. Tiene 1080 por 1080 como un post. Ustedes pueden colocar imagen decorativa, tamaño automático y que las imágenes que no queden tan grandes, para que no queden tan grandes, entonces ustedes lo colocan, puede ser de 500 para que queden, digamos, decentemente allí, no tan grandes, que se pueda leer. Entonces allí podemos hacer, colocar esto, ¿ok? Colocar algunas cosillas allí y envíen. Entonces, una imagen de referencia realmente, ¿no? Lo que tenemos acá. Y por supuesto, colocarle el título. El título puede ser personalizado, cartel de diseño, en este caso por Mirza Uribe. Ustedes lo personalizan. Entonces, una vez que lo coloquen, pues le dan enviar al foro. Una vez que ya coloquen toda la información que se les está pidiendo en la actividad. Bien. Recuerden entonces rectificar conforme a esta información que les estoy dando. Y insisto, el foro está abierto hasta el 11 de mayo para poder arreglar. Si de repente, si efectivamente ustedes, vamos a darle cancelar, tienen de repente que acomodar algo por allí, según lo que yo les he dicho, ustedes perfectamente pues pueden aquí darle en responder y acomodar, o sea, complementar la información que les haga falta. Entonces, atentos a eso, ¿ok? No hay problema por eso. Igual pues yo voy a colocar la retroalimentación, todo esto. Fíjense, eh, hablamos en el webinar pasado del proceso creativo para taller de diseño que se va a aplicar en su generalidad, o sea, es decir, en los tres cortes. Lo ideal es que pues lo tengan presente. Aquí hay referencias al diseño de carteles. Entonces, aquí ustedes tienen tres importantes, voy a colocarlo aquí en el escritorio, mi escritorio. Aquí tienen ustedes material interesante de los carteles. Unas son compilaciones mías, ¿sí?
cartel y ok, fíjense, esto es una recopilación mía, del cual pues se pueden guiar, por supuesto, para la realización de la actividad. Entonces, es importante saber que em, el cartel, diseño de cartel, el cartel deriva en su etimología del italiano cartello, que es a través también del catalán cartel, una carta. Quizás de allí un cartel es una idea o un mensaje expresado de forma gráfica, normalmente en tamaños grandes, aunque no tiene que ser o por qué ser de esa manera. Suele colocarse en lugares exteriores para que la gente lo pueda ver y en la mayor cantidad posible. La característica resaltante es del cartel, y ténganlo presente, es el impacto visual y un mensaje rápido, conceptual, puse yo aquí. Mensaje rápido, conceptual. Aquí ya prácticamente pues tienen lo que es el concepto de cartel. El cartel queda en el pensamiento de las personas. Eso es digamos, su mayor característica. Entonces, repito, es el impacto visual, es un mensaje rápido y queda en el pensamiento. ¿Ok? Voy a mostrar este ejemplo de cartel de Paul Rand, cartel de jazz. Fíjense las características que va a tener el cartel y los carteles que voy a ir mostrando en una imagen gráfica impactante con color, ¿verdad? Hace relación a lo que se está dando, que es Jazz Why, camino hacia el jazz, con esos elementos quizás muy geométricos, abstractos del camino, en ese elemento del camino a manera de rayado peatonal, pero a su vez puede ser piano, el cual pues hay elementos geométricos que hacen imaginar que hay instrumentos, pero a la vez son ciertamente como abstractos, pero hay un sentido de pregnancia allí, con pocos elementos, los cuales pues hacen tanta referencia a algo que es a lo musical que está informando. Entonces, fíjense las características que va a tener el cartel. O sea, da demasiada información en simples elementos que están allí puestos, ¿ok? Y que a través del color, a través de la textura, a través de los elementos geométricos que utiliza, la tipografía, simplemente a través de estos pocos elementos, pues nos da la información que les estoy, digamos, diciendo en este momento. Entonces, es de impacto visual, es un mensaje rápido, totalmente entendible y que queda en el pensamiento. La importancia del cartel en el diseño gráfico es su contenido global, basándose en la síntesis, es otra de las características del cartel. Por tanto, revisen entonces lo que han colocado allí en su contenido. Claro, están basándose en información de la internet, pero créanme, les estoy colocando la información acá dentro del contenido para que tengan una visión de la búsqueda en internet. Los elementos que intervienen en el proceso de diseño, ¿ok? Es una síntesis de los elementos que intervienen en el proceso de diseño, insisto aquí. La capacidad creativa del diseñador es simplificar, o dentro de lo que es el cartel, es simplificar y poder transmitir un mensaje requerido de este elemento gráfico. Entonces, por eso es importante. El cartel tiene como finalidad, obviamente, ser visto, transmitir rápidamente su mensaje o acompañar estéticamente una infraestructura y calar en la persona que lo descubre. No suele contener gran cantidad de detalle por dos razones. La principal es transmitir directamente el mensaje, pero también se tiene en cuenta que al estar situado en el exterior, y puede ser este exterior, tanto a nivel de paredes, de muros, pero también ya nuestro exterior es digital, entonces también un cartel pudiera estar en estas redes sociales, pues no se puede presuponer que un transeúnte o alguien que revise en esto, nuestra contextualidad, redes,
pase por allí y dedique voluntariamente a analizarlo. Entonces, no da tiempo para eso. Simplemente, pues, aquí, cuando me paré acá, dices, ajá, hay un concierto de jazz. Claro, con mi visión de diseñadora y con todo esto, les digo que y analicé en los aspectos, por supuesto, que influyen allí como formales, funcionales, técnicos, de todo lo que utiliza el diseñador, pues sí, sí lo hice. Pero el cartel debe tener esa propiedad de que no hay tiempo para analizarlo, simplemente da la información, ¿ok? Pero tiene todo ese contenido gráfico y elementos eh, de percepción visual, de forma, de elementos funcionales allí inmersos. Y eso es el poder de los carteles, del diseño de cartel, y es nuestra función como diseñadores hacerlo. A nivel de funciones, es diferente a lo que se cree sea el cartel, lo mismo que un póster, los vamos a diferenciar. El póster y el cartel tienen muchas similitudes. De hecho, hay un sentido muy comercial en los mismos, siendo el póster un anglicismo del cartel, pero en otros ámbitos son diferentes. Un póster, sin embargo, es más propio de interiores. Normalmente es de tamaño menor el cartel y con un mayor número de apoyos decorativos en el dibujo o en las palabras. Hay que tener en cuenta que el póster transmitirá sentimientos, ideas y reacciones, porque los montajes, por lo que los montajes fotográficos abundan, ¿sí? El cartel es menos reproducible en ciertos aspectos y suele representar tendencias cromáticas, tipográficas que reflejen el toque personal del diseñador. Esto es importante. Para rendir atributos a la corriente artística, es importante esto. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, el caso del cartel de Gary Grishwa, un cartel de estilo psicodélico, de la época psicodélica, de hecho. Entonces, por eso digo, cuidado con los estilos. Por supuesto, tiene tipografía, pero es que el estilo de en ese momento de la parte psicodélica era justamente mostrar, aquí son nombres de las bandas, y la psicodelia allí en sí misma, ¿sí? Todo lo referido al arte psicodélico a través del color, a través del movimiento, a través de diversas tipografías que mostraban estos diseñadores, era justamente esta parte. El cartel es que si está sujeto bajo a un precepto gráfico a diseñar de una manera en particular, pudiendo estar basado en una corriente artística. Puede estar sucediendo eso. Requerimientos que debe poseer un buen cartel de diseño. Entonces, tiene la capacidad de comunicar a través de elementos, como imagen, palabras y colores. Debe ser llamativo y agradable a la vista. Debe estar conformado con algo de arte y mucha potencia comunicativa. Debe entenderse a primera vista y comunicar un mensaje de interés, pero brevemente es sus características. Repito esto. Debe ser recordable, grabarse en la memoria, tener un impacto visual. Dice Santiago Paul, un cartel es un puño en la pared, es como un puño en la pared, es de impacto. Un cartel que no es comprendido en un par de segundos no es un buen cartel. Debe persuadir. Funciones. Aquí les dejo también otra imagen de cartel. La función de información forma parte de una red de comunicaciones que relaciona un emisor a un receptor, el individuo, con vista a llevar un conocimiento y su objetivo a modificar su comportamiento. Pero, ¿qué pasa? La información no es, como digo, colocada como si fuese cosas puntuales, como pasa en la infografía. Entonces, si colocamos muchas cosas de información con respecto a un tema dentro del cartel, pues pasa a ser otra cosa. Cosa contraria, ustedes me dirán, pero el cartel que mostró de la psicodelia es que estaba mostrando las bandas, tiene un carácter tipográfico, un estilo tipográfico, ¿sí? Y pues esa misma tipografía hace, y es que lo voy a colocar aquí, que haya textura, ¿sí? Haya movimiento. Esa sería su diferencia. Imagínense que de repente en un cartel de, por ejemplo, el del COVID, esté elaborado de esta manera,
Entonces ya la información pues no se va a poder colocar, sino simplemente son, yo no sé si me estoy explicando bien, ojalá que sí, pero es que estos eran los, digamos, los artistas puntuales. En cambio, la información que se quiere dar, que es más, un poco más seria, no calaría en un tema tipográfico de cartel. Entonces pasa a ser otra cosa, pasa a ser una infografía. Ese sería, digamos, la diferencia. No sé si estábamos aquí. Ajá. La persuasión, la función de persuasión, lo que propone el afiche es un repertorio de ideales de producto, pero en el caso del cartel es ya la parte más puntual, más de impacto. Hay una función económica del cartel, que es la capacidad de vender el producto, la seguridad, la función de seguridad, creado a través de la publicidad, que es un universo estable y seguro. Hay una función educadora también dentro de un cartel, la imagen, con un contacto inmediato y totalizador de respecto al receptor, implica la estructuración de hábitos sensitivos, cognitivos. Es un proceso de educación lo que hace también el cartel. Entonces, por eso se clasifican en carteles formativos e informativos. Hay una función también ambiental, hay una función estética, hay una función creativa. La semántica se ayuda de símbolos, de signos. El caso de el cartel de Tom Skerley para la UNICEF, fíjense, con pocos elementos, cómo logra que la imagen impacte y sea reconocible. Entonces, esa parte de lo que es la información y la intervención gráfica ayuda, por supuesto, a entender la parte semántica. Lo que es el tema de la analogía, el recurso de la analogía y de la iconografía es un recurso que se utiliza en carteles. Por ejemplo, tenemos este de Milton Glaser haciendo rele- relevancia a los 100 años de Van Gogh y pues elementos característicos de él, como fue el color amarillo, como fue su textura, su manejo de textura y la referencia a la pipa de Van Gogh. Tenemos pues un cartel que es de alto impacto y que es reconocido inmediatamente por el espectador. Entonces el icono está ligado a lo que es el significado por semejanza. Un objeto un objeto o un ser representado por dibujo, pintura, escultura. El principio es de similitud, la reproducción de las formas exactas, aproximadas, los grados de iconicidad, alude a grados de niveles de semejanza con el objeto. Entonces, todas estas herramientas, esta parte de analogía ayudan, por supuesto, a que el concepto o las características del cartel pues sean inminentes. O sea, es un recurso totalmente válido para crear ese tema del impacto que tiene el cartel. Por acá les dejo lo que son anicónicos o signos abstractos. También es un recurso de donde la abstracción es el elemento importante dentro de lo que es el cartel. Los signos, todo esto ayuda a la representación y digamos, al impacto que va a tener el cartel en esto. Entonces aquí tenemos unos carteles de John Moore, diseñador venezolano, quise cerrar con esto, sobre su trabajo a nivel de lo que es la tipografía. Entonces hace ciertos elementos de tipografías ya reconocidas por él, em, que son, digamos, de su autoría y lo relaciona a estos carteles del tipo tipográfico o de clase tipográfica. Em, por acá, su iconografía también de la, de la que utiliza creo que se llama Tepuy, sí, tipografía Tepuy, el cual pues es representativa de todos estos elementos y pues coloca a través de estos elementos abstractos como es la línea y estos valores de color.
Entonces, por aquí yo les dejo esta información de lo que son los carteles. Aquí tenemos tipos de carteles, el cual pues también es una recopilación de información donde el cartel informativo, tomando en cuenta, recuerden, las características del cartel en general, que es de impacto, que es de síntesis, existe el cartel informativo y el cartel formativo. Entonces, en el cartel informativo está planeado para comunicar eventos, conferencias, cursos, reuniones sociales, espectáculos, pero puede presentar solamente contexto a través de la parte tipográfica, como un cartel tipográfico, sí, pero sin necesidad de tanta información como lo pudiera hacer una infografía. En el caso del cartel formativo, se utiliza como medio para propiciar el establecimiento de hábitos de higiene, salud, limpieza, orden, seguridad. Pero ojo, es como es cartel, no debe tener tanta información escrita, se convierte en infografía. Vuelvo a repetir. Entonces, la idea es concientizar. Tanto cartel formativo e informativo van a tener las mismas características o van a tener características de cartel tal y cual lo hemos eh, visualizado anteriormente. Más estos, por llamarse de esta manera, no quiere decir que va a tener toda la información de, digamos, de cómo usar en el caso del cartel, de la imagen que colocaron del COVID, ¿ok? Entonces, pendientes con eso, o sea, es un elemento corto, solamente apoya texto corto, ¿ok? Y gráficamente expresado, o sea, el mensaje para los dos debe ser de impacto, ¿sí? Entonces, para que no se me confundan, igual utiliza formas abstractas, geométricas, em, todo esto. Aquí pudiéramos hablar, ¿sí? De que esto es un cartel del caso informativo, ¿sí? Está diciendo 100 años de Van Gogh. En el caso de esto, es un cartel formativo, ¿ok? Porque se está pidiendo la ayuda para los niños de la UNICEF. Entonces, es informativo, pero también a su vez es formativo para crear conciencia. En el caso de este cartel, que es cinematográfico, es informativo. Está diciéndonos que ya reconocen el personaje, pero va a estar la película para 2008. En el caso de este es informativo porque va a haber un concierto o se va a hacer un concierto para estas bandas el domingo 30 de abril y es totalmente informativo. Y para esto, el jazz, Camino al Jazz, también es informativo, ¿ok? Entonces, atentos con esto. Fíjense las, las tipologías de cartel con las mismas significados de esto. Bien, y por acá, que esto lo voy a explicar, sí, lo voy a, prontamente, revisen por lo menos las imágenes de esto. Esta es la evolución del cartel con las mismas elementos que estamos hablando, ¿ok? Pocos elementos y bueno, con varios autores importantes destacados durante la historia, quizás de las vanguardias, ¿ok? Todos son carteles y fíjense la similitud de estos. Aquí hay carteles formativos e informativos. El cartel cinematográfico, carteles para musicales, ¿ok? Y de distintos técnicas. Esto lo estaré explicando en próximos webinars. Así que atentos a esto. Entonces, les dejo por aquí esta información para que la tengan pendiente. Aquí vamos a tener un libro. También hice un resumen de esto, el diseño de carteles. Ya va. El libro está por acá, referencias. Ajá, la unidad 1, diseño de carteles. Fíjense este cartel de Santiago Paul. Aquí también les hago otras referencias. Les dejé un video también aquí en el libro
Al final, historia del cartel, cartelismos, ¿ok? Un video recomendado, que lo vean en el momento que puedan. Habla del cartel y sus tendencias, sus estilos, y basado en el concepto de cartel según varios diseñadores. Entonces, les dejo también esto para que lo revisen, les ayudará a la parte del cartel. Necesito que por favor lo revisen. Y bueno, dejo de compartir. Muchas gracias entonces por su atención. Estoy atenta a sus dudas. Por el foro de alguna duda pregunte aquí, por la mensajería privada y por el Telegram. Muchas gracias.